básicamente, ¿no? Porque hay el núcleo dorsal, el núcleo ventral, una zona como táxica que van a regular básicamente la inspiración, la expiración y la rampa inspiratoria. Son igual, ¿no? Igual básicamente. Entonces, vamos a hablar básicamente de cómo es que se controla, ¿no? El dióxido de carbono y los hidrógenos básicamente, ¿no? Sobre el centro de la respiración como tal. El hidrógeno dice que no puede pasar básicamente directo a lo que vendría a ser al sistema nervioso. ¿Por qué razón? Porque hay una barrera. Esa barrera es la denominada hematoencefálica, ¿no? Entonces, ¿y el CO2 pasa o no? Puede pasar básicamente. Entonces, ¿cómo es que pasa el hidrógeno? Formando, ¿qué creen? ¿Qué forma? Ácido carbónico. Se unen y de esa manera va a pasar básicamente, ¿no? Sin eso no llega a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el texto nos dice, si no, el objetivo de la respiración es mantener concentraciones adecuadas de oxígeno y CO2, además de iones hidrógeno a nivel de los tejidos. Eso es lo que nos dice el texto básicamente, ¿no? ¿Por qué nos dice eso? Porque entre ambos, especialmente la entrada de oxígeno genera dióxido de carbono, que es el metabolismo del oxígeno como tal. Si no hay oxígeno, difícilmente va a formarse dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Se puede o no? ¿O es todo lo contrario? Si entra CO2, ¿qué es lo que hace el CO2? Y igual el monóxido de carbono. Deprime el sistema respiratorio, deprime el lugar del nervio. Bueno, donde hemos visto, ¿dónde se encuentra el centro respiratorio? Está en dos lugares básicamente, ¿no? El dorsal y el ventral se encuentran en el bulbo raquídeo. ¿Qué se encuentra entonces en la protuberancia? El neumotáxico y el apneumático. ¿Qué? El neumotáxico y el apneumático. Es el único que se encuentra a ese nivel. Porque los dos se encuentran a nivel del bulbo raquídeo. Ahora dice que hay otro lugar, aparte de eso, hay unas células que regulan, dice, la respiración. A mí están por encima básicamente de esos tres elementos que se les han mencionado. Y ellos van a regular básicamente las presiones. Ahora, así se dice oxígeno, ¿no? Oxígeno 2, dióxido de carbono. Cuando está la P por delante es presión parcial, básicamente. Ya. Entonces, el exceso de CO2, dice, o de iones de hidrógeno en la sangre actúa sobre el centro respiratorio. Produce un aumento de la intensidad de las señales motoras tanto inspiratorias como expiratorias hacia los músculos respiratorios. Entonces, ya saben entonces qué grupo es el que te produce la inspiración y qué grupo es el que te produce la expiración. Tanto el grupo dorsal como el grupo ventral para producir. ¿Qué producen a ver el dorsal? Es inherentemente inspiratorio. El grupo ventral, ¿qué es el grupo ventral? No maneja los dos. Maneja ambos básicamente, ya, pero está en relación a la parte expiratoria como la parte inspiratoria, ¿ok? Y el centro neumotáxico, La inspiración. ¿qué inhibe? La inspiración. Ya, eso es mucho mejor lo que tú dices básicamente. No olviden de eso, ¿ya? No olviden esa parte. Ok, ¿dónde va a ir básicamente esos estímulos de inspiración y expiración? A los grupos respiratorios que ahí se encuentran en el aparato tráxico, básicamente, ¿no? Para ellos va la señal. Sin ellos, digamos, no va a haber señal. Entonces, sin ese lugar nosotros no podemos controlar básicamente la respiración. ¿Ok? Entonces, regulación es manejar básicamente el oxígeno y la disposición del CO2. Cuánta cantidad haya de oxígeno, esa cantidad también va a haber de CO2. Lastimosamente, el CO2, entre el oxígeno y el CO2, ¿quién ingresa más rápidamente desde el CO2? El dióxido de carbono. Eso es mucho más fácil que ingrese de una célula a otra célula. ¿Ya? Ahora, bien, también nos dice que el oxígeno no tiene un efecto sobre el centro respiratorio del encéfalo. Esto con relación al control de la respiración. Entonces, el oxígeno no va a hacer ni que se acelere ni que se deprima, básicamente. O sea, no hace que se inspire ni hace que se expire, básicamente. Por eso dice que no
un efecto básicamente sobre el centro respiratorio, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de control de la respiración, estamos diciendo que puedes reprimir la inspiración o puedes acelerar la inspiración. A eso te está indicando básicamente, ¿no? Más actúa, dice, sobre los quimioreceptores periféricos que están localizados en los cuerpos carotídeos y aórtico, básicamente. Específicamente aquí sobre un tipo de célula denominada glomos. Los glomos dice que van a actuar a esa nivel porque están relacionados con este tipo de células. ¿Ya? Esta es la zona, la zona que básicamente controla el centro respiratorio, ¿no? Por debajo, aquí está, dice por debajo de la superficie ventral del bulbo raquídeo, ¿no? Esta se llama la zona quimiosensible, ¿no? Entonces, ¿qué actúa básicamente la zona quimiosensible? Dice que es una zona quimiosensible localizada medialmente solo a 2 milímetros por debajo de la superficie ventral del bulbo raquídeo. Es muy sensible a las modificaciones de la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, la zona quimiosensible sí va a estar relacionada con la cantidad mayor o menor, básicamente, de dióxido de carbono, ¿no? Y no solo eso, también dice en la concentración de iones de hidrógeno, básicamente. Ok, y nos va a decir más adelante cómo es que lo hace. Es bien interesante porque miren, aquí se está uniendo. Está formando el ácido carbónico. Y una vez que va a ingresar como ácido carbónico, va a entrar dióxido de carbono. Este ácido carbónico se va a transformar en dos elementos, en dióxido de carbono y hidrógeno. Este hidrógeno igual se va a separar, va a estar suelto básicamente. Este dióxido de carbono ya está suelto básicamente. Hay una enzima que actúa sobre esas, que se llama la anhidrasa carbónica. Ya hay en los pulmones y en los estos. Han debido llevar eso, van a llevar, no lo he visto, pero hasta ahí, entonces hemos llevado esa parte. Ok, entonces, es probable, dice, que la excitación de las neuronas quimiosensibles por los iones hidrógeno sea el estímulo primario, básicamente. ¿Para qué? Para que los iones hidrógeno pueden ser el único estímulo directo importante de estas neuronas. Entonces, el hidrógeno puede ser, dice, uno de los estimulantes principales, básicamente, de la zona sensible, pero como hemos visto, este hidrógeno no está suelto, pues como vemos aquí, ¿no? En un inicio, porque todo esto vuelve a formarse bicarbonato, ácido carbónico, y eso se disuelve en dióxido de carbono y agua. Y este agua está suelto. Bien, el hidrógeno va a estar suelto, el oxígeno va a estar suelto. ¿Ok? Entonces todo va a ser un ciclo, básicamente, donde se va a formar. Nos está indicando que este elemento puede ser que puede estimular, básicamente, mucho más que el dióxido de carbono como tal, ¿no? Y la consecuencia es que este hidrógeno como tal, dice, no pasa a la barrera hematoencefálica fácilmente. Entonces, ¿cómo es que va a pasar esto? ¿Cómo pasa ese hidrógeno suelto? Se forma primero el ácido. Va a formar el ácido carbónico. Ya miren, ¿y cómo se forma el ácido carbónico? Con dióxido ya. Se une un hidrógeno al bicarbonato. Y este es el bicarbonato. Entonces, un hidrógeno más bicarbonato da origen al ácido carbónico. ¿No veo? Gracias a una enzima. ¿La enzima? Ok, entonces estamos viendo cómo está, cómo básicamente está burlando, digamos, ¿no? El pasar de esa barrera hematoencefálica, ¿no? Esa barrera hematoencefálica protege especialmente a la masa encefálica para que no ingrese elementos nocivos, básicamente, para que no llegue a acelerar o estimular al cerebro, ¿verdad? Entonces ya hemos visto aquí cómo está. El CO2 dice estimula la zona quimiosensible. Y esto lo va a hacer de esta manera. Y bueno, bien interesante. ¿Por qué lo he puesto con rojo? Porque esa es la acción, básicamente. Lo demás es para leer. Consigue, dice, este efecto reaccionando con el agua de los tejidos para formar el famoso ácido carbónico, que se disocia en iones hidrógeno y
bicarbonato. Después los iones hidrógeno tienen un efecto estimulador directo sobre la respiración. Entonces, ¿cómo está consiguiendo ese CO2 ingresar? Consigue este efecto reaccionando con el agua. Se está uniendo entonces al agua, ¿no?, de los tejidos para formar ¿qué elemento? Ácido carbónico. De esa manera básicamente está produciendo y está ingresando, ¿no? Y ese ácido carbónico, dice, luego se va a disociar ¿en qué elementos? Lo que vendría a ser un hidrógeno suelto y un bicarbonato. Eso estamos viendo, ¿no? ¿Bien? Dióxido de carbono más agua, formación de ácido carbónico. Este ácido carbónico, una vez penetrado, va a disolverse en un hidrógeno suelto y una molécula de bicarbonato, que es un pájaro, tampón, hemos visto, han debido ver, ¿no?, junto con las proteínas, o vamos, varias veces. Bien interesante cómo le engaña, ¿no? Cómo está ingresando de esa manera. ¿Ok? Y como ven, los iones de hidrógeno tienen un potente efecto estimulador directo sobre la respiración. De esa manera está cruzando lo que vendría a ser la barrera hematoencefálica. Entonces, la barrera hematoencefálica no es muy permeable a los iones de hidrógeno. Sí, dice, ¿no? Pero el dióxido de carbono sí atraviesa esta barrera, casi como si no existiera. Siempre que aumenta la presión parcial de dióxido de carbono sanguíneo, también lo hace la presión parcial de dióxido de líquido intersticial del bulbo y del líquido cefalorraquídeo. Pero uniéndose al agua y el dióxido de carbono van a formar la misma molécula de ácido carbónico y luego va a formarse un hidrógeno suelto y el bicarbonato. De esa manera van a llegar a estimular básicamente a esa zona quimiosensible. Estamos estimulando este lugar en el centro de la regulación, en la zona quimiosensible. Básicamente desde ahí sí realmente va a bajar la señal para ir al grupo dorsal, al grupo ventral o básicamente al centro neumotáxico. Así es. Entonces ese sería el orden, digamos, para la regulación. ¿Cómo es que regula, digamos, las concentraciones de dióxido de carbono que hay en la sangre o la cantidad de oxígeno que tienen en la sangre? ¿Ok? Disminución del efecto estimulador del CO2 después de los primeros 1 día y 2 días. Esto también es bien interesante. Dice que en los primeros momentos sí estimulan mucho más, pero pasan 1 día, 2 días, va a ir disminuyendo ese efecto estimulador que tiene básicamente sobre la zona quimiosensible. ¿Y cómo lo hace? La excitación del centro respiratorio por el CO2 es intensa en las primeras horas, después de la primera elevación del CO2 sanguíneo, aunque después disminuye gradualmente a lo largo de los 1 a los 2 días siguientes. Y esto disminuye hasta aproximadamente 1/5 del efecto inicial, ¿no? Este ajuste, dice, se debe a una parte renal. Este ajuste se debe al reajuste renal de la concentración de los iones de hidrógeno en la sangre. Los riñones consiguen este reajuste aumentando el bicarbonato sanguíneo que se une al ion hidrógeno de la sangre y del líquido cefalorraquídeo para reducir sus concentraciones básicamente. Entonces aquí hay una regulación, se comunican indirectamente la parte respiratoria como la parte renal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo está haciendo básicamente? Está reajustando básicamente la cantidad de iones de hidrógeno a nivel de la sangre. ¿Dónde creen que eso se va? Si lo regulan, ¿cómo lo regularán? Accionándolos. Aquí ya estamos viendo, anteriormente habíamos visto que se unía básicamente la parte del hígado con la parte, digamos, renal. Ya, pero ahora estamos viendo la unión básicamente de lo que viene a ser la regulación de la parte renal con la parte básicamente pulmonar. La parte renal igual hemos visto, ¿no?, con la regulación básicamente con la presión arterial. Y el riñón básicamente va a regular la presión arterial a largo plazo básicamente. ¿Ok? A largo plazo. Ok, esto es algo bien sumamente interesante, ¿no? Porque también nos dicen que los iones de bicarbonato difunden lentamente a través de la barrera hematoencefálica y la sangre líquido cefalorraquídeo.
y también se combinan directamente con los iones de hidrógeno adyacentes a las neuronas respiratorias. ¿Por qué hacemos? A ver, esto van a entender. ¿Cuál es el pH de la orina nuestra? Rosana. Va desde lo que vendría a ser ácido 5 hasta lo que vendría a ser básico 8. ¿No? Entonces, en ese rango, ya vamos a llevar eso. Es largo, básicamente. ¿Quién le acidifica más a que sea tu orina más ácida? Que tenga así la presencia de hidrógenos. ¿Quién le hace producir más base, alcalino? Presencia de bicarbonato. Porque el bicarbonato no es ácido, es básicamente alcalino. Entonces, de esa manera está reajustando básicamente la concentración de hidrógenos a nivel de la parte renal. ¿Que hayan entendido esta parte o no? Yo creo que si no, la imagen clave en este caso va a ser estos dos elementos. Ya les había dicho al inicio. Básicamente, el CO2 es el producto del metabolismo del oxígeno. Sí o sí va a ser el metabolismo del oxígeno. Sí, ¿lo veo, no? ¿De dónde entonces hay agua? Dicen que la cantidad de agua de un ser humano para estar 30 kilos corresponde al 60%. Nosotros somos más agua que los otros elementos. Y dentro del agua hay distintos electrolitos. Entonces, la unión de estos dos elementos da origen a lo que va a ser el ácido carbónico. ¿Cómo se forma el ácido carbónico? Gracias a la presencia de dióxido de carbono y agua. Sin eso no va a producirse ácido carbónico. Y sin la presencia de ácido carbónico tampoco se va a llegar a producir bicarbonato y hidrógeno. ¿Por qué? Porque miren, este dice hidrógeno 2, aquí ves un hidrógeno nomás básicamente. Entonces ese hidrógeno se ha separado y se ha ido a formar solito un hidrogenión. Y ha formado dos moléculas, una molécula suelta de hidrógeno y otra molécula de bicarbonato, que es una sal. ¿Ok? Entonces eso ocurre. Entonces, ¿qué es lo que está manejando el riñón? Está manejando esta parte para que sea base y está manejando este mismo para que sea ácido. De esta manera está regulando, está haciendo un reajuste básicamente en la presencia de este elemento que se llama hidrógeno. ¿Ok? Eso nos está indicando a este nivel. Sumamente interesante, eso no veo. Nos ha dicho eso nos está diciendo. ¿Ok? Interesante, básicamente. Entonces puede haber el bicarbonato, va a haber bicarbonato y hidrógeno suelto gracias a la presencia de ácido carbónico. Y la presencia de ácido carbónico es gracias a la presencia de dos elementos: el dióxido de carbono y el agua. Gracias. ¿Ok? Vamos a ver esto. ¿Qué dice aquí? Dice que los cambios de oxígeno tienen un efecto directo pequeño, pero en el control del centro respiratorio. Eso es bien cierto, pero dice que ¿cuándo va a tener un mejor control? Básicamente los cambios en la presión del oxígeno a nivel de los receptores periféricos. Ahí tienen mucho más claros, ¿no? Las modificaciones de la concentración de oxígeno, dice, no tienen prácticamente ningún efecto directo sobre el propio centro respiratorio para alterar el impulso respiratorio. Las modificaciones del oxígeno sí tienen un efecto indirecto actuando a través de los quimioreceptores periféricos. ¿Dónde se encuentran esos receptores periféricos? En el arco óptico y la carótida. En el corto carotidio y el arco en el agua. Que están relacionados con una célula que se ha dicho, el globus. Eso sí van a tener relación básicamente, ¿no? Ahora, en esas situaciones especiales en las que los tejidos dicen tienen problemas por la ausencia de oxígeno, el cuerpo tiene un mecanismo especial para el control respiratorio localizado en los quimioreceptores periféricos que están fuera del centro respiratorio del
cuando el oxígeno sanguíneo disminuye demasiado, principalmente por debajo de una presión parcial de oxígeno de 70 milímetros de mercurio. Aquí ya te está dando básicamente a qué cantidad de oxígeno va a reaccionar esos receptores. Cuando estén por debajo de 70 milímetros de mercurio. Sin eso no nos reaccionan, ¿no? Pero esto estamos hablando básicamente en dónde. Quimios, receptores periféricos. En esa zona que hemos dicho, en las tres zonas que tenían los grupos y la protuberancia, no tiene acción. Pero sí en la parte periférica. ¿Y dónde se encuentran esos? En el cuello, en el cuello. Por eso es importante los cuellos. No solo la presencia básicamente de los grandes vasos sanguíneos, sino también pueden básicamente modificar la respiración si notamos ese lugar. Les había dicho, no llevamos, incluso hemos llevado. Se puede bajar la presión, dice, solo frotando el cuerpo carotídeo y el aórtico, ¿lo veo? ¿Por qué es importante eso? ¿Con qué nervios se relaciona? ¿Con qué parte? Con el nervio vago. ¿Qué es lo que hace el vago con el corazón? ¿El vago dónde está en relación al corazón? ¿Dónde lo está inervando? A nivel del nodo sinoauricular, a ese nivel. ¿Qué es lo que va a hacer el hemorragia? Bajar la presión y la frecuencia cardíaca. Si nos pasamos puede irse los capilares, no se puede hacer eso. Eso dice la literatura. ¿Ok? Pues ya nos está dando aquí básicamente un valor, ¿no? El porcentaje de oxígeno dice que se extrae de la sangre que fluye es prácticamente cero, lo que significa que los quimiorreceptores están expuestos en todo momento a sangre arterial, no a sangre venosa. ¿Ya? Y a sus valores de presión parcial de oxígeno son los valores de presión parcial arteriales. Están más expuestos básicamente cuando no hay más oxígeno. ¿En las arterias o en las venas? En las arterias, pero había unas venas que llevaban sangre arterial. ¿Cuáles ser? Las venas pulmonares. Puede ser. Las pulmonares. Las 4 venas pulmonares, derecha y izquierda. Tiene sangre sumamente oxigenada. En un 97, 98%, un 3% se abandona una presencia oxigenada. ¿Okay? Es bien interesante eso. Ahí está manejando, ¿no? Ahora dice, la disminución del oxígeno arterial estimula también los quimiorreceptores. Eso hemos dicho y hemos visto básicamente, ¿no? Dice, cuando la concentración de oxígeno en la sangre arterial disminuye por debajo de lo normal, ¿cuánto hemos dicho? Se produce una intensa estimulación, 70 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Quiénes estimulan? A los quimiorreceptores, ¿no? La frecuencia de los impulsos es particularmente sensible a la modificación de la presión parcial de oxígeno arterial en el intervalo entre 60 y 30. O sea, por debajo de 70 se va a estimular. Por debajo de 60 y 30, ahí va a haber básicamente esa distribución y estímulo básicamente específico para los quimiorreceptores. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se ve más ese estímulo? Cuando llega entre 60 a 30 minutos. Entonces, 70 te va a decir, hay una alerta, no está bajando. No le vamos a sacar la respuesta, va a ser entre 60 y 30 minutos. ¿Ok? El aumento de la concentración de dióxido de carbono e iones de hidrógeno estimula también a los quimiorreceptores, dice, ¿no? Esto es sumamente interesante. ¿Ya? Porque dice un aumento tanto de la concentración de dióxido de carbono de iones de hidrógeno excita a los quimiorreceptores y aumenta la actividad respiratoria. Entonces la persona va a estar en taquipnea. Va a estar básicamente. Los efectos directos, dicen, de estos dos factores sobre el propio centro respiratorio son mucho más potentes que los efectos mediados a través de los quimiorreceptores, aproximadamente 7 veces más potente. Eso es también sumamente importante, ¿no? Esto lo he puesto con rojo. La estimulación a través de los quimiorreceptores periféricos se produce con una rapidez hasta 5 veces mayor que la estimulación central. De modo que los quimiorreceptores periféricos podrían ser especialmente importantes en el aumento de la rapidez de la respuesta al CO2 al comienzo del
¿Qué entendemos básicamente? Miren, a nivel de los quimiorreceptores dice 5 veces, pero los efectos directos de estos factores, dice, sobre el centro respiratorio son mucho más potentes, porque son 7 veces más potentes. ¿Okay? Entonces, aquí te está dando la importancia de que si el cuello, porque a nivel del cuello se escucha el bulbo raquídeo es muy importante. ¿Por qué es importante básicamente el bulbo raquídeo? Porque hemos visto que a ese nivel se está encontrando el centro de la respiración. Te eliminan eso básicamente, tú ya no vas a poder estirar ni estirar. Van a manejar estos quimiorreceptores, pero no tienen tanta importancia como lo tiene básicamente este segmento. Ok, sí estamos viendo que sí les regula, pero aquí es 2 veces menos básicamente. Aquí es algo bien interesante. Dice que, miren, mecanismo básico de la estimulación de los quimiorreceptores por la deficiencia de presión parcial de oxígeno. La otra diapositiva está muy interesante. ¿Qué neurotransmisores conocen ustedes? ¿Qué creen que esté relacionado? ¿Qué neurotransmisor está relacionado? Dice que es uno de los principales con hipoxia, pero estamos hablando de otros más. Ahorita los vamos a ver eso. Los cuerpos carotídeos y aórticos, dicen, tienen muchas células muy características de aspecto glandular, denominadas células glómicas, que establecen sinapsis directa o indirecta con las terminaciones nerviosas. En una sinapsis, ¿cómo es la comunicación? ¿Cuántas sinapsis conoces? ¿Cuántas? Química. Tiene que haber entonces un neurotransmisor. Tiene que haber un neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, las células glómicas tienen canales de potasio, dicen, miren, sensibles al oxígeno, que son activadas cuando los valores sanguíneos de presión parcial de oxígeno disminuyen de forma importante. Bien. Ahora, esta inactivación, dice, de los canales de potasio provoca la despolarización de las células, lo que a su vez abre los canales de calcio activados por el voltaje y aumenta la concentración intracelular de iones calcio. ¿Para qué sirven los iones calcio? Van a abrir los canales para que los neurotransmisores salgan. ¿Ya? Este incremento en los iones calcio estimula la liberación de un neurotransmisor que activa las neuronas aferentes que envían señales al sistema nervioso central y estimulan la respiración. Entonces, ¿cuáles serán esos neurotransmisores? Vamos a empezar con el primero, el que siempre conocemos, la acetilcolina. El orden que nos dice en el texto es dopamina y acetilcolina. ¿Ya? Eso, se supone que van a ser ellos, ¿verdad? Pero dice que en situación básicamente de hipoxia, lo que nos ha dicho él, el neurotransmisor excitador clave liberado por las células glómicas del cuerpo carotídeo podría ser el ATP, trifosfato de adenosina. Pero no nos dice que está en estudio básicamente. El texto te dice, pero te dice el trifosfato en situación de hipoxia, el que más elimina que neurotransmisor es el trifosfato de adenosina. Ok, pero también se liberan la dopamina y la acetilcolina. Ok, esos son los únicos neurotransmisores que hemos visto básicamente, ¿no? En la parte de la que hay muchos más, el GABA también, pero que ese no es excitatorio, porque siempre es excitatorio. En este caso tendría que ser excitatorio, ¿no? Entonces, esto también es. Ya, posiblemente les pregunte eso, en situación de hipoxia, ¿cuál es el neurotransmisor que se libera a través de las células glómicas? El fosfato de adenosina. Claro que voy a poner los demás, ¿no? Dopamina y cosas. El texto dice que sí está presente, se presume que actúa para estimular el exceso de fosfato. Por eso lo que usted me dijo. Ok, es sumamente interesante, ¿no?
10 minutos más. La respiración crónica, dice, de cantidades bajas de oxígeno estimula aún más la respiración. Eso se llama fenómeno de aclimatación, básicamente. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen básicamente y sus presiones son distintas, básicamente. La diferencia, como hemos dicho, entre altura y llano era básicamente la presión barométrica. A nivel de llano, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio. A nivel de altura, dependiendo de la altura, esa presión disminuye. Y habíamos quedado para 3600 en 495 milímetros de mercurio o 500 milímetros de mercurio. Ya para no cambiar o modificar básicamente así. Entonces, por eso, habiendo menor cantidad de presión, entonces se les dificulta a las personas ingresar mayor cantidad de oxígeno. Y ocurre esto, ¿no? La aclimatación se refiere a la capacidad del cuerpo humano a soportar concentraciones atmosféricas de oxígeno mucho menor a lo normal, como es en lugares de gran altitud, básicamente, ¿no? Pero dice que en un plazo de 2 a 3 días el centro respiratorio del tronco encefálico pierde 4/5 de su sensibilidad a la modificación de la presión parcial de dióxido de carbono y de los iones hidrógeno y deja de producir la eliminación excesiva de dióxido de carbono con la ventilación que normalmente inhibiría el aumento de la respiración. Y el oxígeno baja, puede activar el aparato respiratorio hasta un nivel mucho mayor de ventilación alveolar, que en condiciones agudas va a hacer que la persona, digamos, se sienta ahogada. ¿Por qué? Porque no está, dice, modificando la cantidad de dióxido de carbono. Siente que en su cuerpo hay menor cantidad de dióxido de carbono, por eso se empieza a sentir como ahogado. ¿Por qué? Porque ha disminuido la sensibilidad a nivel de los receptores para que para la presión parcial de dióxido de carbono no pueda sacar. Entonces, por esa razón, el ser humano que viene de llano a la altura va a sentir esa sensación de ahogamiento. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Es en un plazo de 1 a 2 días. Esto también es interesante, por eso entonces los jugadores vienen ese mismo ratito, digamos. Porque 1 o 2 días estamos hablando de 24, 48 horas, hasta que se modifica el cuerpo. En ese lapso, básicamente, no va a haber modificaciones, por eso los jugadores llegan 1 hora antes o 2 horas antes, para no tener este problema, básicamente. Entonces, en 1 o 2 días no van a sentir esa sensación de que hay una sensación de ahogo, básicamente. Entonces, por eso llegan y actúan como si estuvieran a nivel de viaje, porque el cuerpo se está modificando, básicamente. ¿Ya? Por eso es básicamente. Esta sería la parte fisiológica, donde dice básicamente que el ser humano, digamos, debe prepararse para venir a hacer, no sé, jugar a nivel de la altura, digamos, hacer algún tipo de deporte. Porque dice que 2 a 3 días el centro respiratorio del tronco encefálico pierde 4/5 de su sensibilidad. ¿A qué elemento? La presión parcial de dióxido de carbono. Y por eso deja de producir la eliminación excesiva de CO2, ¿no? Por eso se regulación de la respiración durante el ejercicio. Dice que durante el ejercicio un buen atleta, dice, puede mantener los niveles de presión parcial de oxígeno, y un pH en valores constantes y normales. Esto se debe a que el encéfalo envía impulsos motores a los músculos que utilizan en el ejercicio. No hay paralelamente bien señales al tronco del encéfalo para excitar el centro respiratorio. ¿Por qué está enviando eso? Básicamente para que aumente la frecuencia respiratoria, básicamente. Y habíamos dicho, incluso hemos hablado, es bueno respirar por la boca o por la nariz. ¿Por qué? Era porque se inspiraba con el nitrógeno y el nitrógeno creo que causa la vasodilatación. Cuando respiramos por la boca, también es lo que dice, básicamente el aire es muy distinto a la temperatura, la humedad también es distinto, por eso tenemos los cornetes. Pero la principal función es porque si respiramos por la nariz producimos óxido. ¿Y qué es lo que hace el óxido?
produce vasodilatación. Cuando haces ejercicio, tu masa muscular requiere nutrientes y oxígeno. Mientras esté vasoconstriñido, posee vasodilatación, aumenta muy bien. Por eso es lo importante respirar por la nariz y no por la boca. Es la parte fisiológica deportiva mucho más importante. Por eso los atletas de élite nunca van a respirar por la boca, porque no están produciendo mayor cantidad de óxido nítrico y entonces su masa muscular requiere mayor cantidad. Entonces el óxido nítrico es un vasodilatador que hace que se dilate el vaso sanguíneo, aumente la cantidad de sangre y lleve más nutrientes y oxígeno a la masa muscular. Eso está indicado, ¿no? Esto hace que haya un aumento en la ventilación, incluso anticiparía que provoque la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono al inicio del ejercicio. La ventilación y la presión parcial de dióxido de carbono alcanza equilibrio al finalizar el ejercicio, van a recuperar todos sus valores normales. Bueno, todo eso nos está indicando el cambio de oxígeno y dióxido de carbono. Algo también importante en este sentido es que en estado de bipedestación, la zona 1 no está muy ventilada ni está muy perfundida. La zona 2 sí va a estar ventilada, no tanto mucho, pero la zona 3 es la que va a estar más ventilada. Entonces, digamos, los atletas o las personas que hacen ejercicio generalmente inhalan y agachan. Hacemos. ¿Para qué? Para que todo el pulmón sea bien ventilado y bien perfundido. Eso quiere decirte que los ápices, cuando te agachas, básicamente se van a insuflar tanto de oxígeno y va a haber mayor cantidad de sangre. Lo ideal, digamos, que a nivel de los pulmones tiene que haber una buena ventilación y una buena perfusión. Ventilación se refiere a la cantidad de aire que inhalas. Perfusión es a la cantidad de sangre que le llega al pulmón. Porque entre ellos se producen hematosis, a la ventilación y la cantidad de sangre que le llega. ¿Verdad? Si solo le llega oxígeno y no hay sangre, ¿hay hematosis? No. Si solo le llega sangre y no hay ventilación, ¿hay hematosis? No. ¿Okay? Eso ocurre. ¿Por qué? Porque es bien sencillo. La ventilación te lleva básicamente oxígeno, la perfusión te lleva CO. Y eso tiene que ver con. Ok, eso ocurre. Otros factores que influyen en la respiración, el control voluntario. Hasta donde hemos visto, básicamente era, lo que han llevado ayer, básicamente era un control involuntario. Ustedes no lo manejaban. Esto ya es un control voluntario. Durante periodos breves, la respiración se puede controlar de manera voluntaria. Y se puede hiperventilar o hipoventilar, ¿no? Y se puede producir alteraciones graves, tanto de la presión parcial del dióxido de carbono, alteraciones graves del pH o potencial de hidrogenones y alteraciones graves de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Entonces, pero esto lo vas a hacer de forma voluntaria, básicamente. ¿Okay? Podemos modificar eso, el CO2, el pH y la presión parcial de oxígeno. Cuando hemos hecho, digamos, nosotros no hemos hecho, ¿no? Pero realmente, ¿cómo modificamos? Tapando la nariz. Tapas la nariz, vas a llevar a modificar, bueno, la respiración. Lo haces la misma, ¿no? Con la que respiras por la boca. Así. Lo hacen muy distinto. No, de distintas maneras puedes modificarlas. A nivel de los receptores de excitación, había receptores de excitación ubicados en la tráquea, bronquios, bronquíolos, donde hay receptores pulmonares de excitación que inician la tos y los estornudos y pueden producir constricción bronquial. Entonces, esos son receptores de excitación. Esto se pregunta, saben en el examen de ver los receptores J, también denominados yuxtapositivos. Son terminaciones nerviosas sensitivas en las paredes celulares, en los alveolos, entonces, en yuxtaposición a los capilares pulmonares. Se activan en casos de edema, produciendo sensación de disnea. ¿Qué te produce entonces la sensación de disnea cuando hay edema? Es los receptores J, que se encuentran en donde dice, en las paredes alveolares. Edema cerebral y la respiración. Ante el edema, dice cerebral, el centro respiratorio tiende a deprimirse. ¿Qué es edema? Es salida de líquido al
espacio intersticial, básicamente, ¿no ve? ¿Qué es lo que hace? Dice que va a producir vasoconstricción, ¿no? Entonces, por eso, digamos, se puede solucionar, dice, administrando este fármaco, el manitol, que elimina osmóticamente el líquido del encéfalo para reducir el edema. Entonces, el edema controla también la respiración. El edema a nivel del cerebro constriñe y disminuye la cantidad de sangre que llega al cerebro, ¿no? Entonces, para disminuir esa cantidad de agua que hay a este nivel, podemos utilizar este fármaco, que es el manitol. ¿Ya? La anestesia puede provocar la depresión del centro respiratorio por sobredosis de anestésicos y se van haciendo los capilares. En este caso, por eso también nosotros no vamos a conocer anestesiólogos, algunos de ustedes no van a querer operar a un borrachito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen las bebidas alcohólicas? En un inicio son estimulantes, posteriormente se vuelven depresores, deprimen el sistema respiratorio. Sumado eso al fármaco, vas a producir paro respiratorio. Entonces, por eso, digamos, no ingresa. Y entonces puede provocar, dice, depresión del centro respiratorio por sobredosis de anestésico, ¿no? La morfina tiende a tener este efecto, así como el pentobarbital, sódico y el alunar. ¿Okay? Entonces, el anestésico produce depresión, básicamente. Entonces, seguramente va a bajar la frecuencia respiratoria, no va a bajar tanto los controlados. Ok, muchachos, y eso sería todo básicamente. Esto no nos piden, pero pues apnea del sueño tampoco no nos piden. Pero hay 3 tipos de apnea del sueño. Les voy a mandar esto ya. Este es en el ejercicio. La apnea del sueño nos dicen de 3 tipos. La apnea del sueño obstructiva, la apnea del sueño central y la mixta. Este es el último diapositiva, ¿no? La apnea del sueño obstructiva por la presencia de obstrucción nasal lengua muy grande aquí de las unidades de tamaño, ¿no? Eso es en el 84%, ¿no? Apnea del sueño central, abolición transitoria del impulso neural hacia los músculos respiratorios por lesión en los centros respiratorios centrales. Eso corresponde casi al 1%. La mixta, que es en ambos, ¿no? Representa solo el 15% de los casos. ¿Ok? Esto sí, tal vez se puede entrar. No creo, pero eso es lo único. Ya, con eso habríamos acabado básicamente esta parte de respiratorio. Aquí me falta me los he mandado por la próxima. Sí,